Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, hoy está con nosotros y nos da mucho gusto darle la bienvenida a Eduardo Escobar, director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana. Eduardo, bienvenido. Hola, Eduardo. Buenos días, gracias por la invitación, un gusto estar de nuevo acá y un saludo a la audiencia. Es que teníamos pendiente, ¿verdad?, conversar con Eduardo y hace días estábamos ahí, pero no habían coincidido agendas. Textualmente ha llovido un montón. Sí, mucha agua ha corrido debajo del puente. Sí, desde las elecciones, el discurso de investidura del presidente Bukele, en los nombramientos que se han venido haciendo, la continuidad de algunos funcionarios. La continuidad del Tribunal Supremo Electoral en cuanto al último proceso electoral también. Bueno, Acción Ciudadana analiza, investiga varias cosas de la realidad nacional. En base a datos. Y yo quisiera comenzar por eso, compañero. Bueno, sí. Porque hay muchas personas que de repente no entienden o no saben cómo funciona una organización no gubernamental como es Acción Ciudadana. ¿Qué es Acción Ciudadana? ¿Qué hace, Eduardo? Bueno, yo creo que esa es una pregunta importante y antes de contestarla creo que hay que decir qué es lo que no somos las organizaciones de sociedad civil, porque se tiende a calificar las organizaciones de cierta manera. Se nos dice oposición política, se nos dice que estamos contra el pueblo, se nos dice que estamos contra los intereses del país. Y digamos, eso no es cierto. O sea, no somos oposición política porque no estamos de ninguna manera apoyando a partidos, ni pretendemos ser una opción política electoral. Y lo que nosotros hacemos, las organizaciones, es señalar las deficiencias que puedan haber o los ámbitos de mejora que puedan haber en la gestión pública para beneficiar a la gente, o sea, para que eso se solvente. Es decir, si hay un déficit en alguna prestación de servicio, por ejemplo, si hay déficits en algún ámbito como la transparencia, la rendición de cuentas, nosotros lo señalamos para que las instituciones públicas mejoren y eso beneficie a la ciudadanía. Entonces, digamos, por eso lo hacemos. Ahora, las organizaciones, pues somos una asociación donde hay asociados, hay un grupo de personas que comulgan con ciertas ideas, que tienen cierta ideal de país y se terminan uniendo, terminan legalizando esa organización, creando una asociación sin fines de lucro que tiene determinados fines, que en el caso de Acción Ciudadana se dedica a hacer monitoreo de la política, monitoreo de transparencia, como decía hace un momento, con la intención de hacer una contribución al país para que mejore en los diferentes ámbitos. Eso, digamos, somos las organizaciones y eso hacemos. A la luz de resultados electorales o de preferencias políticas bien marcadas de nuestra población salvadoreña para con el actual gobierno y todo el sistema, el ecosistema que gira alrededor del presidente Nayib Bukele, ¿será que cosas como transparencia que mencionaste también rendición de cuentas, son cosas que a la gente tal vez no le interesan o no les da el valor que deberían tener? Es mezcla de eso. Y también importante, no porque nosotros trabajemos transparencia quiere decir que somos oposición. O sea, la transparencia no está relacionada con ser oposición o ser gobierno. O sea, la transparencia es una condición de la gestión pública que debe estar presente siempre, o sea, independientemente quién sea el gobierno o no. Y como digo, hablar de transparencia no convierte a una persona o una organización en oposición, sino que es, como decía, buscar esa condición ideal de la prestación de servicios estatales. Eso creo que es importante señalarlo. Y el punto es, volviendo a la pregunta, sí, la ciudadanía lastimosamente no le da el
todo el interés que debería darle al tema de transparencia, ¿sí? No lo ha hecho. ¿Por qué sí deberían darle, importancia a ese tema? Recordemos que nosotros en nuestro país, por medio de las elecciones, delegamos a un grupo de personas para que administren la cosa pública, es decir, para que administren el sistema de salud, para que administren la justicia, para que administren la aprobación de leyes, etcétera. La recaudación de impuestos. La recaudación de y impuestos. Cómo se utiliza este dinero recaudado en las actividades públicas. Entonces ahí es donde viene la parte fundamental. Como ellos son los delegados de la gente para que preste el Estado salud, para que haya educación, a ellos les toca manejar recursos, les toca manejar fondos, les toca tomar decisiones sobre esos fondos. En esa medida, en una democracia, el que toma las decisiones, el que usa los fondos públicos, está obligado siempre a rendirle cuentas a la población de cómo usó los recursos del pueblo. O sea, eso es así de sencillo, tan fácil, o sea, de el A más B. O sea, yo siempre hago la comparación cuando mi mamá me mandaba a pagar los recibos de ANDA, de CEL, y que le fuera a hacer un depósito, que le fuera a pagar la tarjeta. Ella me daba el dinero y me decía, vaya, aquí están 500 colones para pagar esto, esto, esto y esto. Te van a sobrar 5 colones si querés agarrarlos para tu dona y una tu galleta o tu gaseosa. Yo tenía que regresar a la casa con las facturas, con los comprobantes de que yo le pagué las cosas a mi mamá. Y a mí me tocaba rendir cuentas. Entonces es lo mismo para el gobierno. O sea, un gobierno es, por decirlo así, es el hijo al que le damos el dinero para que vaya a pagar todas las facturas y después tiene que regresar a mostrarnos las facturas canceladas y cómo se usó ese dinero. Lo mismo el gobierno. Entonces, por eso es importante la transparencia, porque ahí se puede detectar si, por ejemplo, yo no pagué la factura de la luz 2 meses. Y me cortaron la luz. Y me cortaron la luz, ¿ya? Entonces, lo mismo es con el gobierno. Ahí se puede detectar que no está haciendo un correcto uso de los fondos, que al final va a afectar a la gente, porque ese es el punto. O sea, la transparencia no es para las organizaciones, no es para el gobierno, es para beneficiar a la gente. Yo quisiera agregar un punto en el tema de la transparencia, Eduardo, y es que uno de los principales problemas del país, de toda Latinoamérica y al final del mundo, es la corrupción, ¿verdad? ¿Y qué es la corrupción? Bueno, utilizar los fondos de manera inadecuada, los fondos públicos que se recaudan a través del pago de impuestos. Y yo he leído por ahí comentarios, palabras más, palabras menos, de gente que sobre el tema de transparencia o de rendición de cuentas dicen, no, dice que al final a mí, yo lo que quiero ver son obras hechas, ¿verdad? Y ahí me están demostrando que están utilizando los fondos. Sí. Y eso es lo que yo necesito ver, dicen, las obras. Es parte. O sea, sin duda, si usted ve que ahora su alcaldía le recoge la basura, que hay alumbrado eléctrico donde no había, que las calles están mantenidas, obviamente muestra que hay una utilización de los recursos para obras de la comunidad. Pero ojo, no hay que quedarnos como ciudadanos solo con eso. ¿Por qué? Porque probablemente, en el ejemplo que se ponía, probablemente el gobierno o la municipalidad gastó $2 millones en arreglar una calle. Ajá, pero ¿y qué tal que arreglar esa misma calle cuesta en realidad $1 millón? ¿Qué pasaría ahí? Ahí estamos hablando de que el gobierno pagó o la municipalidad pagó el doble por hacer el mismo trabajo. ¿Y por qué pasó eso? Probablemente porque hay, como se dice popularmente, compadre hablado con la empresa, te estoy pagando más, tú me estás pagando el soborno. Entonces, ahí es donde comienzan a pasar ese tipo de situaciones. Que las hemos visto en nuestro entorno. Que es lo regular en América Latina, ¿verdad? Es como la norma. Entonces, el punto es... Y qué mal que sea así. Sí, no, claro. Yo creo que nadie se alegra de que un país tenga altos niveles de corrupción. O sea, yo creo que nadie se puede alegrar de eso. Pero el punto es que al final la ciudadanía no tiene que quedarse con el hecho de que, no, hoy sí veo obras, no me importa cómo usen mis recursos. No, al contrario. Usted le tiene que poner más atención a los recursos
para saber que el gobierno está pagando lo que debe de pagar. Porque ¿qué es lo que pasa cuando, en este ejemplo, la calle que arreglaron costó 2 millones y cuando costaba 1? ¿Qué es el efecto que tiene? Que el Estado no tiene ese otro $1 millón para arreglar otras calles que están arruinadas. O para ver otras necesidades. O para equipar un hospital, para equipar una escuela. Entonces, ahí es donde digamos, se hace importante la participación ciudadana, que es parte también del tema de transparencia, que la ciudadanía sea un monitor, sea un fiscalizador de cómo se usan los recursos del Estado. En el relato gubernamental, digamos, en la dinámica del discurso, ¿a dónde los ubican a ustedes? ¿A dónde sienten ustedes que los han ubicado? No sentimos, lo han dicho, enemigos del pueblo. Los que estamos en contra de los intereses de la gente, la oposición política. Esa es, digamos, la ubicación que nos han dado. O sea, no... Y dentro de esa calificación, ¿qué margen de maniobra tienen para incidir en el trabajo que realizan? Es complicado, porque aquí, digamos, habría que dividirlo en varias partes. Uno, la situación actual lo que está mostrando es un cierre cada vez más pronunciado del espacio cívico. ¿Sí? Espacio cívico. El espacio cívico. Para la ciudadanía que nos escuche y que tal vez no conoce el término espacio cívico, nos referimos a ese lugar, valga la redundancia, espacio, donde se ejercen ciertos derechos de ciudadanía. Estamos hablando del derecho a libertad de expresión, libertad de prensa, estamos hablando del derecho de asociación, estamos hablando del derecho de acceso a la información, el derecho a que le rindan cuentas. Ese es el espacio cívico. Y lo que estamos viendo con este gobierno es que se ha retrocedido, pero en gran medida, en todos estos factores de acceso a la información. Nosotros monitoreamos, porque ese es otro punto y que Diana lo mencionaba, nosotros nuestros monitoreos que hacemos es a partir, y nuestros posicionamientos a partir de datos. O sea, no es a partir de que se me ocurrió. O que dicen que dicen, porque hoy en día dicen un montón de cosas. Claro, no es eso, sino que es dato. Entonces nosotros tenemos monitoreado, así como otras organizaciones, retrocesos en transparencia, en acceso a la información, en participación ciudadana, en libertad de expresión. Entonces hay serios retrocesos y en este caso, por la pregunta, es difícil incidir porque en la mayoría de instituciones públicas está cerrado el espacio para sociedad civil, para las organizaciones. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa y el presidente de la Asamblea y el jefe de fracción de Nuevas Ideas han dicho en más de una ocasión, todo lo que venga de organizaciones aquí no tiene entrada, no tiene cabida. ¿Ya? No hay, digamos, margen para incidir a ese nivel en temas de políticas públicas o en temas de leyes. Y no es incidir, como dicen siempre, para beneficiar a sectores, ¿no? Por ejemplo, Acción Ciudadana lo que promueve es que haya más transparencia en la gestión pública. Entonces nosotros queremos incidir en eso, que la gente conozca información, que los funcionarios rindan cuentas y así garantizar de que se están usando correctamente los recursos. Ese es el final, el objetivo. En eso es lo que queremos incidir, no en otra cosa. Entonces eso se está cerrando, eso cada vez es más difícil. Nosotros, pues obviamente tenemos alguna incidencia en la opinión pública, en aquella ciudadanía que, digamos, es más crítica, más abierta a escuchar diferentes posturas. Con ellos tal vez tenemos alguna incidencia, ¿verdad? De seguir poniendo estos temas a la discusión porque son relevantes. O sea, hay gente que todavía le interesa el tema de la transparencia, que es la minoría, sí, es la minoría, pero hay gente que todavía le interesa. Ahora, Eduardo, el que 90% de nuestra población económicamente activa es informal, buena parte es informal, perdón, el 95% son micro, pequeños, medianos empresarios, y algunos, yo he escuchado que algunos dicen, miren, es que la gente, o sea, no pone la atención debida en el tema de transparencia o de rendición de cuentas, porque pues sí, se levanta y ve cómo va a pasar su día, se va a rebuscar ese día
económicamente hablando para llevar lo que su casa necesita o lo que en su casa necesita, Claro. ¿verdad? Entonces, estos temas dicen, en realidad es para, pues sí, otro tipo de dinámica de vida de personas que tienen tiempo para esto, pero pues sí, la mayoría de los salvadoreños se levanta temprano, se va a trabajar y ve cómo sale adelante. Claro. Él y su familia, o ella y su familia, porque este país tiene más hogares presididos por mujeres que por hombres. Entonces, ¿cómo hacemos llegar una cosa con la otra cuando el salvadoreño promedio necesita sobrevivir? Claro, es que en las pirámides de necesidades del humano, pues está la supervivencia, la alimentación, eso es lo primero, ¿verdad? Y arriba están otro tipo de necesidades más intelectuales y más de autorrealización, ¿verdad? Entonces es entendible, aunque obviamente no es lo ideal. El punto es que al ciudadano que dice, bueno, yo vivo por mi trabajo, no por lo que hagan los políticos, a la ciudadana que dice, pues a mí la política no me importa y si hay corrupción, pues con solo que yo tenga trabajo no me importa. Hay que decirle que al final, porque no hay transparencia, porque hay corrupción, tarde o temprano van a salir afectados, ¿sí? Porque el día de mañana la amiga que vende en el mercado le van a quitar el puesto de venta y va a querer solucionarlo legalmente y le va a salir el funcionario, no, mire, me tiene que pagar $5,000 para mantener el puesto. Ahí es donde la gente reacciona y dice si era necesaria la transparencia. Entonces, el ciudadano, la ciudadana que se tiene que ganar el día a día, también tiene que tener, digamos, no digo estar pensando todo el día en eso, pero sí tener en mente que es importante la transparencia, porque si no hay transparencia se promueve la corrupción y esa corrupción el día de mañana le va a significar a usted pagar una mordida, como se dice popularmente, al policía para que no le ponga la multa, o para obtener un permiso va a tener que estar recurriendo a otros métodos que no son legales, ¿ya? Y que se va a ver afectado, ¿sí? Ese es el punto. O pongámoslo todavía más crudo, precisamente porque hay corrupción, usted va a llegar al hospital con su hijo enfermo, su hija enferma, y no lo van a poder atender porque no hay camas, porque no hay médicos, porque no hay las posibilidades de darle atención médica, y es precisamente por el tema de la corrupción. Entonces, digo, no hay que tampoco solo pensar en el día a día, que digo es importante, pero también no hay que perder de vista esos factores, porque yo siempre digo, el tema de la democracia y de transparencia, que muchas veces se cuestiona, son como el aire. ¿Qué pasa cuando se falta el aire? El aire no lo vemos, no vemos nada de eso. Lo damos por hecho. Lo damos por hecho y ahí está, pero el día que falte, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, igual este tema. Eduardo, ¿en qué nueva realidad vivimos hoy? Porque es un hecho que las cosas han cambiado. Si para bien, para mal, cada quien juzgará. Pero hay una reorganización, un replanteamiento, una reorganización de actores que otrora eran incidentes, o sea, incidían en la sociedad y ahora están como en modo hipopótamo, digo, solo sacan los ojitos y andan ahí navegando, pero sin hacer mucho aspaviento. Llámese gremiales, llámese tanques de pensamiento que antes incidían y ahora ni aparecen. O sea, ¿qué es lo que hay? ¿Qué ha pasado? Es que en parte, o parte de esa respuesta es lo que yo mencionaba hace un momento, el cierre del espacio cívico. O sea, organizaciones o gremiales que podían antes, y no estoy justificándolas. O sea, sí, claro. O porque de repente se descubrió que tenían la cola pateada. Pueden ser también esos casos, sin duda, pero yo me iba a referir al hecho de que no hay, digamos, seguridad jurídica en El Salvador, no hay seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque no hay independencia de poderes, no hay, digamos, no tenemos certeza de que una fiscalía solo va a investigar los hechos que en realidad se constituyan como delito. No tenemos garantía de que un órgano judicial va a responder conforme a derecho
ante una demanda, ante un proceso judicial que pueda sostener contra una persona. O sea, no tenemos esa garantía, ¿sí? Entonces, no hay como esa certeza de derecho, no la hay en este momento. Obviamente alguien va a decir, pero a mí no me ha pasado nada. Pues sí, ahorita, porque esto es como un tsunami. El tsunami va avanzando. O sea, el tsunami golpea primero la costa y va avanzando. Va avanzando. Y a veces, no sé si han visto videos del tsunami que en las calles va despacio cuando va entrando. Pero conforme entra, lleva toda la correntada. Va agarrando fuerza. Y va a velocidades que no se puede detener. Entonces es lo mismo, ¿ya? Y en esa medida, digamos, lo que estamos viviendo por gremiales, por organizaciones, pueden explicarse en el sentido de que no hay seguridad jurídica, entonces eso afecta el ejercicio de libertad de expresión, afecta el ejercicio de libertad de organización, o sea, todo eso se ve afectado, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que pasa si yo digo algo? ¿Sí? Me pueden comenzar un proceso ante diferentes instancias con tal de que yo me silencie y llegar al punto de afectar mi derecho de organización, afectar a la organización, ¿ya? Que pueda desempeñarse sin ningún problema. Entonces, eso es parte, digamos, de la explicación. El tema del cierre del espacio cívico afecta que gremiales y organizaciones estén calladas. O sea, ¿sí? Eso afecta. Más allá de lo que decía Tony, que alguien puede tener la cola pateada, ese es otro tema, pero hay un contexto no favorable para digo, tener una postura crítica contra el gobierno. Y por el otro lado, la oposición política real, que es la de los partidos políticos, pues están viendo en un serio problema, que no solo es problema de los partidos, es un problema de todos, el que el sistema de partidos se esté, o ya esté, pues, no sé si fragmentado, no sé cuál será el término más adecuado, el sistema político, tal vez fragmentado no, sino que se esté desquebrajando el sistema de partidos, ¿ya? Que tengamos un partido, porque aquí hemos transitado de un sistema multipartidista a un sistema de partido hegemónico, ¿ya? A eso hemos transitado. Que la gran mayoría solo esté en uno. Solo esté en uno, que no lo habíamos tenido. Y eso, pues, para algunos es culpa de los mismos partidos políticos, porque no se han renovado en la medida que el pueblo necesita respuestas. Claro, hay varios factores y sin duda está la responsabilidad del sistema político. O sea, lo que está pasando es responsabilidad del mismo sistema político. No hay que buscar afuera la respuesta, no, el mismo sistema. El mismo sistema político crió a nuevas ideas, crió al presidente. De hecho, no sé si recuerdan cuando se postuló la primera vez como presidente, decía, bueno, ese es hijo de Arena y del FMLN, que era hijo de ellos, y en realidad así lo es. Pero es, digamos, resultado del funcionamiento del sistema político. Entonces, hay una combinación de factores, el cierre del espacio cívico y un sistema político, un sistema de partidos, perdón, que no respondió a las necesidades de la gente, y eso es lo que ha provocado el estado de cosas. ¿Y este sistema de partidos políticos no encuentra cómo reinventarse o no hay interés en hacerlo? O no sé qué otras opciones más podría ponerte. No sé si no habrá interés, o sea, porque esa es también una opción que no nos interesa, así estamos bien, así sigamos. Pero sí no logró encontrar una respuesta de cómo contrarrestar la narrativa del presidente y su partido y cómo, digamos, lograr convencer a la ciudadanía de que sí eran o sí son una opción viable de poder. O sea, no lo lograron hacer, ¿ya? Y ese es el problema. Y como decía yo hace un momento, no es problema solo de los partidos el que esté el sistema de esta manera, o sea, el sistema de partidos. ¿Ya? O sea, no hay que verlo de que, mejor que desaparezcan, que no existan. No. Y esa era la estabilidad política de El Salvador, contrariamente a otros países, que tenía un sistema de partidos fuerte,
¿sí? Tenía un sistema de partidos consolidado, bueno, o que parecía consolidado, que le daba estabilidad a la política. Obviamente eso tenía otras consecuencias, eso tenía corrupción, eso tenía componentes, o sea, sin duda, no estoy diciendo que era bueno. sí, que era perfecto, pero lo que quiero decir es que cuando no hay un sistema de partidos, ¿quién sustituye a los partidos? El caudillo. Eso es lo que pasa. Y ya lo estamos viendo acá. Si ustedes ven, la mayoría de gente vota por el presidente, no por el partido. Vota por el presidente. O sea, si el presidente no se hubiera postulado, no tuviéramos estos resultados. O sea, de que la asamblea quedó en control de nuevas ideas de nuevo, no tendríamos estos resultados. Fuera diferente, fuera más distribuido el pastel. Entonces, pero es por la figura del caudillo. Entonces, cuando se rompe el sistema de partidos, aparecen estas figuras mesiánicas, los caudillos, y ellos son los que toman el control, y después ya sabemos qué pasa. ¿Y qué puedes decir al hecho de que cualquiera que está a favor del gobierno diga, bueno, es que el pueblo así lo decidió en las urnas? Sí, o sea, yo creo que nadie rebate el hecho de que la gente es lo que quiere. Sí, eso es lo que quiere. Pero tiene que estar consciente de las consecuencias, que eso es lo que hemos dicho varios. No es estar en contra de la decisión de la gente, sino que hacerle ver, mire, su decisión tiene estas implicaciones. Es como cuando uno le dice al hijo, mira, vas a estudiar Derecho. Mira, esa carrera está bastante saturada, puedes hacer dinero, pero es bien saturada y bla, bla, bla. Mira, papá, voy a estudiar filosofía o algo. Mira, aquí un trabajo para filósofo está complicado conseguir. Entonces, es como decirle a la gente, advertirle las consecuencias. Entonces, igual, aunque sea una decisión popular, siempre es importante decirle, mire, su decisión tiene estas implicaciones. ¿Ya? Se rompe la separación de poderes, no hay seguridad jurídica, que es lo que se ha dicho, porque eso es lo que ha pasado. Pero bueno, como se dice, ante esa decisión de la gente no se puede hacer nada. Eso es lo que quiere la gente. Muy bien. El gobierno habla de un proceso de transformación del país. De refundación, creo, ¿verdad? También. Vamos a tratar de entender, si quieres, después de la pausa, qué significa todo eso, porque ya, híjole, las 8:37, Diana Verónica. Las 8:37, te vamos a hacer entrega del Cherito Café, siempre para nuestros invitados a la charla principal. Cherito Café, que es el café oficial en Diana Verónica y Tony, el que has estado degustando. Mira, estos amigos de Cherito siempre andan, porque son bitcoiners, ¿verdad? Sí, entonces, aquí está son Bitcoiner Bros. Esta versión que se llama Satoshi Genesis Block. Pero bueno, siempre es Cherito Café. Así es, ¿verdad? así es. De los mejores lotes que dejan en el país. Hay que decir que el Satoshi es la unidad del Bitcoin. Sí. Cierto, ¿verdad? Sí. Por eso se llama Satoshi. Así que gracias a Cherito Café te entregamos este café, esta bolsa de café. También le invitamos a usted a que pruebe Cherito Café. Aquí promovemos el Yo Consumo Local. Cherito Café es un café que viene de estricta altura y de fincas que son además respetuosas con el medio ambiente. Lo puede ubicar. A ver, en Bolengo Plaza, que está en el Boulevard del Hipódromo, en la San Benito, también en las tiendas Tengo o a través de las redes sociales, en Instagram, en Twitter, ahora ex, @cheritocafé.sb. Y ya vino el desayuno de San Martín. Disfruta en San Martín de productos hechos con Oreo en el mes de junio para celebrar a papá. Encuentra los deliciosos cupcakes con frosting de Oreo, pastel y milkshake de Oreo, que son perfectos para compartir y disfrutar con toda la familia. Encuéntralos en tu San Martín preferido. Y puedes utilizar para el servicio a domicilio, como nosotros, a Línea Rosa. Línea Rosa, servicio de transporte, son taxis conducidos por mujeres para transportar mujeres. ¿Has utilizado Línea Rosa, Eduardo? ¿O conoces No. de...? Sí, Bueno, sí lo he escuchado, sí sé qué es, pero nunca lo he utilizado. te invito a que lo puedas utilizar. Línea Rosa también es para los caballeros, siempre y cuando el servicio lo pida una dama. una mujer, exacto. Así que también invitamos a los caballeros a viajar en Línea Rosa para que tenga confianza, seguridad, comodidad. 6200-4491, el WhatsApp, y también puede ubicarlas a través de Línea Rosa App. Pausa y regresamos.
Bueno, estamos aquí conversando un poco con Eduardo Escobar, presidente y director ejecutivo de Acción Ciudadana, ¿verdad? Así es la cosa. Organización de la sociedad civil, filosofando un poco sobre cuáles son las nuevas realidades. Voceros del gobierno hablan de un proceso de transformación del país, de una refundación de la República o del Salvador, vaya. Hay quienes desde el análisis hablan de una posverdad, a través de un relato impuesto o repetido 1000 veces. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy por hoy, Eduardo? Sin duda hay un claro intento, y digo intento porque no sé si lo van a concretar, de tratar de implementar un cambio o resetear, digamos, a la sociedad salvadoreña en varios aspectos. En aspectos conductuales, en aspectos de cómo ven la política, de cómo ven los derechos humanos, cómo ven la democracia. Sin duda que hay un intento de hacerlo. Y ahí podríamos como fincar el hecho de que están queriendo refundar la mente del salvadoreño, ¿verdad? O sea, están tratando de resetearlo, voy a decirlo de esa manera, al salvadoreño, tratando de infundirle, digamos, esa visión de orgullo por el país y todo esto. O sea, hay ese intento. Obviamente lo están acompañando con una poderosa narrativa, porque eso sí, creo que nadie desconoce de que el gobierno ha sido hábil en establecer una narrativa muy fuerte que, digamos, los tiene donde los tiene. Es parte de la narrativa. O sea, no estoy diciendo que eso es lo único que los tiene ahí, sino que la narrativa ha hecho su trabajo, ha logrado que el gobierno se mantenga también. Eso es por un lado. Por el otro, porque aquí con lo que decía Tony hay, digamos, varias aristas. Porque si lo comenzamos a ver, refundación del Estado desde la institucionalidad, sí, hay una refundación, pero, digamos, que se aleja de los términos democráticos. Es una refundación que se aleja de, digamos, las normas mínimas que se esperarían de una institucionalidad pública, ¿ya? Eso ahí está pasando también. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un cambio importante que se dio fue la creación del ADON, la eliminación o la reducción del FODES, centralizar la obra municipal en el Ejecutivo. Esa es una refundación, sin duda, un cambio de lógica en la operatividad. El cambio de hacer las cosas, de la manera de hacer las cosas. Un cambio de hacer las cosas, pero que digo, se aleja de los criterios democráticos. O sea, eso sin duda. Entonces, hay, digamos, una refundación, sí, están con esa intención de hacer una refundación, que está en marcha, que en algunas cosas va más avanzada que en otras, pero la pregunta es, ¿esa refundación está en términos democráticos o en términos autoritarios? Habría que preguntarse. Obviamente, si uno lo contrasta, es en términos autoritarios esta refundación. ¿Que la gente puede estar contenta? Sí, porque el salvadoreño y la salvadoreña no desechamos esa matriz autoritaria que tenemos. O sea, tenemos en el fondo ese autoritarismo. Entonces, vemos bien al caudillo, vemos bien el abuso de autoridad, lo vemos bien. Y creo que lo que ejemplifica este momento de país es aquellos videos que salieron de madres que aplaudían el régimen de excepción, pero al mismo tiempo decían, lo único que sí no me gusta es que mi hijo está detenido, pero creo que es por su bien. O sea, eso refleja el estado de país. Y por eso digo, hay una refundación, o están intentando llevar adelante esta refundación, pero en términos autoritarios, lastimosamente, porque el presidente y su partido han tenido la oportunidad de oro de llevar al país a una refundación democrática. Lo pudieron hacer, y no lo hicieron, ¿ya? Sino que lastimosamente nos están acercando más a un sistema como Nicaragua que a otro sistema donde haya bienestar para la gente y que haya democracia. Son las 8:55. El lunes ustedes dieron un informe sobre
hablando de rendición de cuentas, de transparencia, sobre el Tribunal Supremo Electoral, entiendo, Eduardo, y si no me corriges, las auditorías que se habían hecho al proceso electoral, que habían sido incluso contratadas por el Tribunal Supremo Electoral. Yo me acuerdo que aquí los magistrados nos dijeron eso, Tony, que habían contratado auditorías para diferentes procesos dentro de las últimas elecciones. ¿Y ustedes dieron un informe al respecto? Sí, lo que pasa es que en Acción Ciudadana desde el 2016 viene promoviendo la necesidad de fiscalizar más a los partidos políticos, que sea transparente quién los financia. Porque yo le pregunto a la ciudadanía, ¿sabe quién financió la campaña del presidente? ¿Sabe quién financió la campaña de los diputados de la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas? Yo le he puesto que nadie sabe, o son pocas las personas que saben. Entonces, precisamente por esa razón de que no se saben este tipo de cosas y porque puede darse utilización de fondos públicos para financiar campañas, puede haber dinero ilícito financiando campañas, o pueden fuentes prohibidas por la ley financiar campañas, es que nosotros, como digo, desde el 2016 estábamos promoviendo que se fiscalizara a los partidos en realidad y que se creara una unidad de fiscalización de partidos para evitar los problemas que genera un financiamiento ilegal. Porque aparte de que es una competencia desigual, o sea, porque el otro hace trampa financiándose por fuente prohibida, tiene otras consecuencias para la democracia, porque el tema del financiamiento de un partido se da en llamar el derecho de picaporte, el financiar un partido. Digamos, para los amigos que tal vez no saben qué es un picaporte, es ese objeto metálico que está en las puertas para tocar, para hacer más fuerte el ruido cuando uno quiere entrar a una puerta. El knock knock. Ajá, entonces, el que yo financie una campaña me abre la posibilidad de incidir sobre el político. Sobre las decisiones que va a tomar el político. Exacto. Cuando gane el puesto. Cuando gana la elección. Entonces, por eso nosotros pedíamos esto. Hasta este año el tribunal anunció la creación de la unidad de fiscalización de partidos, que es algo positivo, que se cree esta unidad, porque eso va a ayudar a que se evite financiamiento ilegal, uso de recursos públicos, etcétera, etcétera. Ese anuncio de la creación de la unidad de fiscalización vino antes de las elecciones. No me recuerdo si antes o después, pero por ahí. Por esas fechas. Entonces nosotros lo que hicimos, porque hemos sido los que estamos impulsando el tema desde el 2016, le solicitamos al tribunal información sobre esa unidad. Información básica, pues, el acuerdo de creación, cuánto personal iba a estar, cuáles iban a ser las funciones del personal, que no son cosas secretas, pues, o sea, son cosas públicas, pues es un acuerdo de creación, eso es un documento que por ley es público. Digamos, el personal, no los nombres, sino que los cargos, cuántas personas iban a conformar la unidad, ¿quiénes? No me acuerdo si le pedimos quiénes, pero digamos, el punto es información básica de la unidad, ya para ver si reunía ciertas condiciones, ciertas características que le permitiera fiscalizar adecuadamente a los partidos. ¿Ya? Pero nos encontramos con la argucia que no solo el tribunal, sino que muchas entidades usan y que muestra una vez más el cierre del espacio cívico en temas de acceso a la información. La unidad de acceso a la información dice, no me contestaron en Secretaría General, no me mandaron nada, entonces yo no le respondo porque no tengo información, porque no la dio Secretaría General. Ese es el argumento. Ese es el argumento que nos dieron y que dan muchas instituciones a muchos usuarios. Decirles, la unidad encargada no me mandó la información. Entonces, y con eso me lavo las manos. Pero, ¿y eso no abre un nuevo plazo o algo así? Abre la posibilidad de ir al Instituto de Acceso a la Información para que el instituto decida si entrega o no la información. Pero ahí es donde viene el punto. Lo que yo decía, seguridad jurídica. O sea, nosotros no tenemos la confianza de que el instituto va a resolver este tipo de casos conforme a derecho. No a favor de nosotros, no, conforme a derecho. Pero al menos lo intentan, Eduardo, No. por el simple y sencillo motivo de poner a prueba el sistema. Nosotros en este momento en la organización tenemos recursos limitados para, dedicarnos porque hacer una apelación requiere conocimiento, tiempo,
inversión de dinero, digo porque es hay que darle seguimiento. El personal que tiene un salario se va a tener que dedicar a hacer eso y darle seguimiento. O sea, no tenemos en este momento la capacidad de hacer eso. Hay otras organizaciones que sí lo hacen y que tienen registro del comportamiento del instituto, pero igual nosotros tenemos datos del comportamiento y el desempeño del instituto donde muestra que las resoluciones en favor de los ciudadanos son pocas. O sea, es poco lo que el instituto hace en favor de la ciudadanía. Por lo general, resuelve de una manera que termina beneficiando al ente que niega la información. Entonces, por eso nosotros no acudimos. Pero, digamos, el punto es de que nosotros lamentamos, y ese fue el comunicado que sacamos, que el tribunal está implementando una medida pro transparencia y nos está negando la información. Sí, en la práctica no funciona, es lo que tú dices, ¿verdad? O sea, no están predicando con el ejemplo, porque dicen, vamos a crear esta unidad para generar más transparencia en los partidos, pero el tribunal no está siendo transparente respecto de ese mecanismo de transparencia. Entonces, es complicado y eso es lo que nosotros publicamos. Que, ojo, estamos hablando del tribunal, no estamos diciendo magistrada, presidente o magistrados, no, estamos hablando del tribunal como institución, es la que no contestó, no me refiero a alguien en particular. Muy bien, son las 9:02, se nos terminó el tiempo. Eduardo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y responder a las inquietudes, ¿verdad? Hemos tratado de llevar también las inquietudes de la audiencia. Sí, pues sí, tratar de balancear, ¿verdad? Y bueno, gracias por la visita, Eduardo. Un saludo a todos en Acción Ciudadana. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, pongan atención a lo siguiente. Esta entrevista ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.